Y ahora sí. Entonces, el capítulo de esta mañana es medición de desigualdades. Y lo que nosotros decimos, ¿no es cierto?, que un atributo deseable de las medidas de desigualdad en salud es que éstas reflejen la dimensión social de las desigualdades en salud. Si no la reflejan, ¿no es cierto?, no sería útil y solamente estaríamos midiendo desigualdades sanitarias. Estas medidas de dimensión social se requiere que sean sencillas de cálculo y de fácil interpretación. ¿De dónde nosotros obtenemos el dato de la dimensión social? Bueno, a través de encuestas de hogares. Generalmente en las encuestas de hogares después lo que vamos a tener que hacer es considerar grupos definidos según quintiles de ingreso, por ejemplo, como también pudiéramos utilizar datos rutinarios de tipo administrativo, cuando las provincias de un país, o los países dentro de una región, o las comunas dentro de una región, se ordenan o se clasifican según un estratificador de equidad, como pudiera ser el índice de desarrollo humano, o el porcentaje de población en estado de pobreza, o algún otro. Los indicadores que generalmente aparecen presentes en el cálculo de la medida de desigualdad son el indicador de salud. En este ejemplo que tenemos acá, en esta lámina, está la razón de mortalidad materna con distintos países. Tenemos un indicador demográfico. En este ejemplo son los nacidos vivos. ¿Ya? Y tenemos el estratificador de equidad, que en este caso es el ingreso per cápita. Ahora, estos tres tipos de indicadores son obtenidos a nivel subnacional en un país, como decíamos anteriormente, o entre países dentro de una región. En este caso son países. Pero repito, ¿no es cierto?, ustedes esto lo pudieran perfectamente bien hacer dentro de una región, ¿no es cierto?, donde la región estaría subdividida en comunas, por ejemplo. Entonces, siempre vamos a tener estos tres indicadores: un indicador de salud, un indicador demográfico y el estratificador de equidad. Ahora, en cuanto a cómo se miden las desigualdades en salud, generalmente hay dos tipos de índices de desigualdad. Están los índices que se llaman basados en gradientes, y hay otros índices que están basados en el cálculo de brechas. Aunque estas dos categorías están lejos de agotar todas las opciones de métricas, ellas abarcan un grupo de índices con propiedades bastante atractivas. Los índices basados en brechas podrían denominarse también índices basados en comparaciones 2 a 2, porque siempre involucran la comparación entre dos términos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pueden medirse las brechas? Pues las brechas pueden medirse a través de razones o cocientes, o a través de diferencias. Cuando las medimos como cocientes, vamos siempre a hablar de lo que se llama de la brecha relativa. Y cuando estamos hablando de diferencias, entonces hablaremos de la brecha absoluta. Ahora, los aspectos que vamos a tener que considerar también es que hay que seleccionar los términos que se comparan en la medición. Por lo tanto, tenemos que tener, ¿no es cierto?, bastante cuidado en la definición de cuál va a ser el numerador y cuál va a ser el denominador para el cálculo de la brecha, en el caso de que estemos hablando de una brecha relativa, o cuál va a ser el minuendo y cuál va a ser el sustraendo en caso de que estemos hablando de una brecha absoluta. Y obviamente, generalmente, a veces presentamos las dos, pero también sería interesante poder seleccionar entre calcular una brecha relativa, una brecha absoluta, o presentar ambas. Vamos a ver entonces cómo vamos a calcular brechas con datos, ¿no es cierto?, obtenidos a nivel subnacional, si estamos dentro de un país, o sea, en este caso regiones, o si estamos en comunas dentro de una región, o si estamos en países dentro de una región más amplia, ¿no es cierto? Ahora, lo primero que hay que hacer entonces es determinar la polaridad de los indicadores de salud y de los estratificadores de equidad. Vamos a hablar de que la polaridad es positiva,
cuando el indicador, mientras más alto sea el valor del indicador, mejor es el resultado de salud. Por ejemplo, un indicador de polaridad positiva pudiera ser el porcentaje de partos institucionales, en el caso de salud, y del estratificador, ¿no es cierto?, el ingreso per cápita. Mientras más alto los partos institucionales, el porcentaje de partos institucionales, hablamos de polaridad positiva también, como en el caso de mientras más alto es el ingreso per cápita. Y polaridad negativa es cuando más bajo es el valor, mejor es el resultado de salud. La razón de mortalidad materna, por supuesto, mientras más bajo es mejor, y el porcentaje de población viviendo en pobreza, mientras más bajo es mejor. Entonces eso hay que considerar la polaridad de los indicadores que vamos a utilizar, tanto como del indicador de salud, como del estratificador de equidad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿No? Ahora, aquí hay un algoritmo, entonces, para el cálculo de brechas. El primer paso consiste en ordenar los datos según los valores del estratificador de equidad, desde el peor resultado en salud hasta el mejor resultado en salud. Desde el peor al mejor. Por lo tanto, hay que tener en consideración la polaridad del indicador. El segundo paso es formar grupos. Generalmente se trabajan con 5 grupos, quintiles, ¿ya? O 4 grupos, pero lo más usual es trabajar con grupos de 5, que son los quintiles, ¿no? Utilizando para esto la distribución ordenada del estratificador de equidad, dividida según los percentiles seleccionados, ¿no? Si usamos quintiles, entonces el primer grupo sería, si la polaridad es positiva, el 20% mejor, después el segundo 20% mejor, etcétera, etcétera. Una vez que hemos ordenado el estratificador de equidad, en quintiles generalmente, vamos a calcular el promedio ponderado del indicador de salud en cada grupo. A continuación vamos a calcular la población total en cada grupo, para, ¿no es cierto?, en el paso 5, calcular las brechas como razón o cociente, si tenemos un estratificador de razón o diferencia del indicador en los dos grupos extremos. ¿Ya? Tomando siempre como referencia ¿cuál grupo? El que tenga el mejor resultado en salud. Y el último paso, por supuesto, viene siendo la interpretación tanto de las brechas relativas como absolutas, según sea el caso. Vamos con el ejemplo que ya les había presentado. ¿Ya? Aquí está el paso 1, ¿no? ¿Cuál era el paso 1? Ordenar según el estratificador de equidad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el estratificador de equidad? ¿Aquí cuál era? ¿Alguien lo puede? ¿Era? El ingreso per cápita. El ingreso per cápita. Perfecto. Y aquí entonces va de menos a más. Están ordenados de menos a más. ¿Ya? Entonces estamos listos con el ordenamiento. Ahora, vamos a formar ahora los grupos, los quintiles. Están ordenados según el estratificador. Y ahora vamos a formar los grupos. Bueno, aquí hay un gráfico, ¿no es cierto?, de cuáles serían la razón de mortalidad materna en estos distintos países. ¿Ya? Y ahora vamos a conformar los grupos. Veamos aquí cuáles serían los grupos. ¿Cuántos países son? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30, 31. ¿No es cierto? Si lo dividimos en 5 quedarían 6. 6, 6, 6 aproximadamente. Entonces el primer grupo, ¿cuál sería el primer grupo de países? Serían los primeros 6. De aquí, ¿no es cierto? Nicaragua, Honduras, Bolivia, Guyana, hasta Paraguay y hasta Guatemala, me parece. Entonces hay que dividir eso, ¿no? Se divide en quintiles, estamos dividiendo en quintiles. Entonces acá está, ¿ves? ¿No? El primer grupo, ¿ya? Aquí está el ingreso per cápita, son los países del primer quintil según el peor ingreso per cápita. Después está el segundo grupo, el tercer grupo, cuarto y quinto grupo.
Entonces ya tenemos entonces ordenado según quintiles. ¿Cuál era el paso 3? Calcular el promedio ponderado del indicador de salud de cada grupo. Entonces, aquí está la columna ponderado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el indicador de salud? La razón de mortalidad materna. Ponderado por falta la ponderación, la verdad, ¿no? Ah, no está la ponderación. Aquí está, no, aquí está la ponderación. Aquí está la ponderación, ¿no? La ponderación, ¿cuál es la ponderación? De este 1.383.410 nacidos vivos del primer quintil, ¿qué proporción de ellos corresponde a Nicaragua? 10%. ¿Qué proporción corresponde a Honduras? 14%. ¿Ya? Y aquí entonces estaría la ponderación según el dato demográfico. Y después entonces hacemos el producto entre el indicador de salud y su ponderador, ¿no? Entonces hacemos el producto y nos quedan aquí en esta columna 10.24, etcétera, etcétera. ¿Y cuál sería entonces el valor final para este primer quintil? Sería 137.3. De la misma forma para el segundo quintil. Tendríamos el total de nacidos vivos, ¿no? Se calcula el ponderador como el total de nacidos vivos de cada país sobre el total del grupo, ¿no? Y posteriormente se multiplica, ¿no es cierto?, el ponderador por el indicador de salud, la razón de mortalidad materna, sumamos y tenemos el valor para este grupo. ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Consultas, dudas? Vean ustedes, ¿sí? Profe, ¿ese 137 qué significa? ¿Coma 3? Estos son, digamos, la medida que vamos a utilizar para el cálculo de la brecha. Ah, ok. ¿Ya? Esa es la medida que vamos a utilizar para el cálculo de la brecha. Es el promedio ponderado de este quintil. Es el promedio ponderado de los países que componen este quintil, ¿no? Si fueran, ¿no es cierto?, regiones dentro de Chile, ¿no es cierto?, serían como de las regiones más pobres, ¿no? Y en el quintil quinto, en el último, serían las regiones, no vamos a decir más ricas, menos pobres. ¿Sí? Entonces ahora vamos a llevar esas medidas a esta tablita, ¿no? Entonces, la brecha relativa, ¿cómo se calcula la brecha relativa? Entonces, es el cociente entre el que tiene la peor condición comparado con el que tiene la mejor condición. Entonces, si hacemos 137.3 dividido por 32.8, tenemos una brecha relativa de 4.2. Y si hacemos una brecha absoluta, la diferencia entre 137.3 y 32.8 nos daría 104.5. ¿Tú, Jaime, quieres ayudarnos a interpretar eso? Sí, precisamente lo que le iba a decir, que alguien que se anime a decir cómo se interpreta o cómo se lee, porque esto ya lo vimos en Bien. el módulo de métodos Quanti, ¿cierto? ¿Cómo se representa, cómo se explica eso? Ese 4.2, por ejemplo. Fíjense el cálculo que hizo Sergio, ¿no? Es la diferencia, El perdón, 4.2 del cociente. el cociente entre el promedio ponderado del grupo más pobre en relación al promedio ponderado del grupo menos pobre. ¿Ese 4.2 qué es? ¿4.2%? ¿4.2 qué? Estamos hablando sobre la razón de mortalidad materna. No nos olvidemos cuál es el indicador de salud. Es como el Es riesgo 4 de morir, veces mayor en el quintil más. quintil más pobre. Ya, por ahí va, ¿no? Comparado con... Con el quintil
El quintil, el quintil mayor, pues el que tiene mayor, Más favorecido, dijo. más favorecido. Ya, ¿Y y el el caso de 104? de la brecha absoluta, Estamos hablando de razón de mortalidad materna. ¿Cómo se expresa la razón de mortalidad materna, el indicador? ¿Qué significa este 137.3 de razón de mortalidad materna para este país, grupo de países del primer quintil? ¿En qué que unidades se se puede, expresa, en qué unidades se expresa la razón de mortalidad materna? Muertes por nacidos vivos. Eso, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Por cuántos nacidos vivos? 100.000. Ya. Y entonces la brecha, ese 104, ¿cómo se interpretaría? Sería 104 defunciones maternas por cada 100.000 nacidos vivos. 104, redondeemos a ¿Cómo se- 105. 104, 105, ¿qué, perdón? Defunciones maternas? Más en el grupo del quintil 1 comparado con el quintil 5, porque es una diferencia. ¿Cierto? Si comparo los países del quintil 1 con los países del quintil 5, entonces tenemos 105 muertes maternas más por 10.000 nacidos vivos en esa comparación de esos países. ¿Está claro? Y el 4,2 está una ayudita. Si cuando hablamos de diferencia siempre vamos a estar diciendo cuánto más del indicador hay en un grupo comparado con el otro. Y en el indicador de razón vamos a decir cuánto mayor es el indicador en el grupo 1 comparado con el otro. No es lo mismo cuanto más que cuanto mayor. Ojo, ¿ah? Cuanto más es porque estamos hablando de diferencias. Cuanto mayor es porque estamos hablando de una razón. ¿Ya? También siempre comparado con el más favorecido, la brecha absoluta Claro. también. Ya. Sí, sin duda. Siempre estamos comparando el grupo de referencia, siempre el grupo más favorecido. ¿Ya? Incluso tú podrías hacer después, bueno, el segundo grupo contra el más, podrías hacer lo que tú quieras, pero el indicador de brecha habitual, ¿no es cierto?, es el menos, el más desfavorecido contra el más favorecido, por así decirlo. ¿No? Entonces aquí incluso lo podemos colocar en un grafiquito de barra de una manera muy simple. Acá está la interpretación entonces. En la brecha relativa, el riesgo de muerte materna en los países del quintil con menos niveles de ingresos es 4,2 veces el riesgo de muerte materna en los países del quintil con mayores niveles de ingresos. Y en el caso de la brecha absoluta, diríamos que por cada 100.000 nacidos vivos mueren 105 más mujeres, muerte materna, de los países en el quintil con menores niveles de ingresos que los países con el quintil con mayores niveles de ingresos. ¿Queda claro? ¿Una pregunta? ¿No? Ahora, podemos hacer aquí, y esta es una materia que no hemos visto todavía en estadística, que les vamos después a enviar una grabación de cómo se hace una regresión lineal con posterioridad al día de hoy. Vamos a hacer un tutorial de cómo se hace la regresión, ¿ya? Para asociar un indicador de salud con el estratificador social. Una pequeña explicación de los modelos de regresión es que pueden ser utilizados para explorar la relación entre una variable o indicador de salud con uno o más factores de interés, en este caso el estratificador de equidad. Tenemos distintos tipos de estratificadores. Tenemos estratificación geográfica,
según situación económica, según procedencia, según pertenencia étnica. Hay distintos tipos de estratificadores. En el caso de la regresión lineal, lo que vamos a hacer es modelar la asociación entre una variable de salud, medida en escala continua, con uno o más factores, que serían los estratificadores de equidad, medidos en escala ordinal. Generalmente los estratificadores son ordinales, de tipo ordinal. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo sencillo, donde estamos acá en el eje Y, colocando cuál sería el indicador de salud. En el ejemplo anterior sería la razón de mortalidad materna. Y en el eje X, cuál sería el estratificador de equidad, que sería el ingreso per cápita. Entonces uno lo coloca en un gráfico, un diagrama de puntos, ¿no? El indicador de salud, el estratificador de equidad, y ajusta una recta de regresión. Eso lo pueden hacer con el Excel. Luis, si te da tiempo al final de la mañana, a lo mejor podría mostrar en Excel un ejercicio simple de regresión lineal. Bien, si nos alcanzan los tiempos, lo hago. ¿Sí? Si no, le vamos a hacer un video de autoinstrucción para esta parte de la regresión lineal, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver nuevamente en el ejemplo que estamos usando, el Y sería la razón de mortalidad materna, el X sería el ingreso per cápita. ¿Ya? Están los países nuevamente, la razón de mortalidad materna, ¿no? Y el ingreso per cápita. Aquí también está la tasa de mortalidad infantil, o sea, podemos utilizar distintos indicadores de salud. Y hacemos el diagrama de puntos, identificamos los países, vean ustedes quién es el que está peorcito aquí. Eso ya no hay ni que mirarlo, ¿no es cierto? Es sabido. ¿Cuál es el peor país? Haití. Haití. ¿Por qué? Porque tiene la tasa de la razón de mortalidad materna más alta y el que tiene el menor ingreso per cápita. Ingreso per cápita. ¿Cierto? Claro. Los mejorcitos aquí sería Canadá, ¿no? ¿Dónde está Chile? Aquí está. Ahí está escondido. Tenemos una muy baja razón de mortalidad materna y con estos datos yo creo que ahora el ingreso per cápita en Chile está más de 20.000, esto es antiguo. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, tomar aquí una brecha entre dos países incluso. Uno podría decir cuál es la brecha entre Nicaragua y Costa Rica, ¿no es cierto? Tiene el dato de la razón de mortalidad materna por aquí, el ingreso per cápita por acá, hace una recta de regresión. Cuando tienes dos puntos hay una única posibilidad de una recta de regresión, no hay otra, ¿ya? Y con eso entonces tú puedes obtener la brecha absoluta y la brecha relativa entre esos dos países. Ahora, en el ejemplo anterior, vean ustedes, la recta de regresión queda de esta forma. Lo que nos complica aquí, ¿no es cierto?, es la situación de Haití, es los de peor situación, ¿ya? Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar aquí en el modelo de regresión? Porque en el fondo estamos diciendo que el promedio de la razón de mortalidad materna en función del ingreso per cápita tiene esta relación. Esta línea roja está representada por esta ecuación de regresión, donde beta sería lo que nosotros llamamos la medida de efecto. Vamos a ver entonces cómo utilizamos eso más adelante para el cálculo de algunas medidas. ¿Alguna pregunta hasta de lo presentado hasta ahora? ¿No? Solo un comentario, Sergio, para los Sí, compañeros igual. dinos. Esto que está presentando Sergio, en general es bastante sencillo de hacer, ¿eh? Y habitualmente se usa muy poco. Y los que trabajan y trabajamos, digamos, en los sistemas de salud, en los servicios, en los municipios, etcétera, tenemos muchos datos al alcance de la mano que nos permitirían construir cosas como estas y evidenciar, lo que yo siempre les digo, las desigualdades que están cuando uno las busca, las encuentra, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginan a alguien que trabaje a nivel de una CRM o en servicio de salud
y cuente sus comunas, y tenemos los datos de mortalidad, los datos de morbilidad, los datos de distintos datos de resultados en salud y además los datos sociodemográficos habituales entre las comunas, utilizar medidas como esta para evidenciar desigualdades no es para nada complejo. Solo hay que conocer el procedimiento, que como lo presenta Sergio aquí, ven ustedes que es bastante simple y lógico, ¿no? Y además las herramientas estadísticas para establecer las medidas de desigualdad en términos de brechas absolutas y relativas son súper sencillas. El tema es que se usan re poco. Y quisiera agregar, Jaime, si tú me permites, más que evidenciar desigualdades, también eso te permitiría, digamos, priorizar intervenciones, claramente, ¿no es cierto?, dónde hay que intervenir, porque lo que uno quiere, digamos, es reducir estas desigualdades, ¿no? Entonces vamos a ver el uso de modelo de regresión y tenemos distintos índices. Está el índice de desigualdad de la pendiente, el primero, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el índice de desigualdad de la pendiente? Como un modelo de regresión lineal ponderado, donde tenemos que la variable de salud tiene que ser continua, ¿no? La razón de mortalidad materna, la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Tenemos que tener una variable socioeconómica, que es el estratificador de equidad, ¿ya? Que debe ser al menos de tipo ordinal, que sea de menor a mayor, idealmente continua, y conocer el tamaño de la población, porque es el que nos va a permitir ponderar. ¿Cómo vamos a hacer entonces los datos? Los vamos a tener que, igual como presentamos en unas láminas anteriores, ordenar de menor a mayor según la variable de estratificación social, ¿no? Luego vamos a ver cómo se calcula el índice de desigualdad de la pendiente, que va a corresponder a la pendiente de la regresión lineal entre el indicador de salud, ¿ya? Donde Y sub I sería el indicador de salud para el nivel subnacional, y el RIDIC, que vamos a ver que lo que es, que está definido como la frecuencia relativa poblacional acumulada en el centro de la ordenación correspondiente a ese nivel subnacional y el tamaño de la población del nivel subnacional, ¿no? Entonces, el índice de desigualdad de la pendiente sería la brecha en el indicador de salud entre el nivel más desfavorecido y el más favorecido. Hay unas fórmulas matemáticas aquí, ya vamos a ver cómo se opera nada más, digamos, pero para poder, dijimos, tenemos cuáles son los datos, el indicador de salud, ¿no? Y tenemos, ¿no es cierto?, la variable socioeconómica, la población. Con la variable socioeconómica y la población vamos a generar un RIDIC, que se llama, ¿ya? Y luego la regresión se hace con el RIDIC para poder obtener entonces el índice de desigualdad de la pendiente, que sería el beta, que sería una medida de diferencia, y también tendríamos el índice relativo de desigualdad, que sería el beta dividido por el alfa más el beta. Todo esto sale de la regresión. El índice de desigualdad de la pendiente y el índice relativo de desigualdad en función del modelo de regresión, donde aquí lo más complejo probablemente es el cálculo del RIDIC. Vamos a ver si me funciona el link aquí para ver cómo se calcula el RIDIC. No sé si se... Realmente lo estoy viendo. Para compartir, para poderlo abrir. Aquí estaba abierto. Voy a compartir de nuevo. Acá está. Ya, estaba escondido, por eso no lo veía. Acá, para el cálculo del RIDIC, ¿no es cierto?, lo que se hace es, aquí está el tamaño de la población, ¿ya? Este es un ejemplo ficticio, 1.383, 1.500, etcétera, total de la población 19.000.
se calcula la frecuencia relativa. Esto sería la región 1, la región 2, la región 3, etcétera, ¿ya? Los distintos lugares. Entonces calculamos la frecuencia relativa, obviamente, ¿no es cierto?, que sería dividido el total. Tenemos todas las frecuencias relativas, si nosotros sumamos esto debiera sumar 1, veamos si es cierto, ¿no? Ah, qué suerte, suma 1. Después agregamos la frecuencia acumulada, ¿no es cierto? La primera región, 7,1%. Entre la primera y la segunda se acumula 7 más 8, 15,2%. Vamos acumulando, etcétera, etcétera. Y aquí viene el cálculo del RID, ¿no? Que es el acumulado para la primera categoría, para el primer grupo, va a ser es la mitad. Es el acumulado. La mitad del acumulado en el primer grupo, es lo que decía la definición anterior. En el segundo grupo, ¿no es cierto?, es la mitad de la suma de los acumulados anteriores. Entonces, siempre me voy poniendo como en el mismo. Después, lo mismo. Entonces, una vez que hago el cálculo del RID con esta planillita Excel, que se las vamos a colocar también como ejemplo, ¿ya? Podemos proceder entonces a hacer la regresión. La regresión. Entonces, una vez que hemos calculado el RIDIC, ¿no?, lo traemos acá. Si ustedes se fijan aquí, están en el mismo ejemplo anterior, están todos los países, la razón de mortalidad materna, todos los datos, y al final está la columnita del RIDIC. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La regresión entre qué y qué es la que tenemos que hacer, según lo que hemos conversado, ¿entre qué variables? ¿Cuál sería la variable I? El indicador de salud, la razón de mortalidad materna. ¿Y cuál sería la variable X? El RIDIC, ¿no? Repito, la única complicación aquí es el cálculo del RIDIC, pero van a tener ustedes el ejemplo del Excel que lo van a poder utilizar más adelante con los datos que ustedes pudieran generar, ¿no? Entonces, tengo el indicador de salud, razón de mortalidad materna, tengo el RIDIC. Entonces lo que hago ahora en Stata, vean ustedes aquí ya está cómo se hace. RIDIC va a ser la regresión de la variable I sería la razón de mortalidad materna, la variable X sería el RIDIC, pero tenemos que ponderar por los nacidos vivos, porque acuérdense que tenemos que tener la ponderación correspondiente, ¿ya? Y acá entonces me da la regresión, vean ustedes, el índice de desigualdad de la pendiente de menos 141. ¿Cuánto era la brecha absoluta que teníamos en el ejemplo cuando hicimos el cálculo de la brecha absoluta de la otra forma? 104,5. 104,5. Y la razón aquí es 0,51. ¿Y en el otro cuánto era? 4,2. ¿Ven? Entonces, como dice Jaime, no es tan complejo de calcular. Simplemente, ¿no es cierto?, hay que tener aquí a la mano, digamos, la fórmula del cálculo del RID. Entonces, ya tenemos el índice de desigualdad de la pendiente, ¿no es cierto?, y también la razón de desigualdad y el cálculo anterior de la brecha absoluta, la brecha relativa, que serían los 4 indicadores que nosotros tenemos considerado en este curso. Preguntas, dudas, comentarios. Cristian, que está ahí meditando. ¿Qué dice Cristian? Meditativo. Profe, Dime. entonces, ¿cómo se interpretaría el RIDIC en palabras? No, el RID tú no lo vas a interpretar. El RID simplemente es un cálculo intermedio para poder calcular los índices. ¿Ya? Ya. Pero es como la población acumulada en el centro de la categoría correspondiente, pero
lo que nos interesa, digamos, es más que nada un intermedio para el cálculo de los índices, ¿ya? ¿No hay preguntas? Entonces, si no hay más preguntas, voy a parar la grabación aquí para tener esta grabación por separado de lo que es el resto de la clase, ¿ya?